El perímetro de tu casa, las paredes de tu casa, son en sí mismas una frontera para con los demás, para con el exterior. La morada está definida como el espacio físico separado del espacio público donde el individuo realiza las actividades más íntimas. Para que eso se pueda llevar a cabo, tienes que estar seguro dentro de un perímetro, donde solamente tú puedas entrar y donde solamente tú te puedas abastecer y realizar todas esas actividades. La puerta de tu casa, por tanto, es el control de frontera, es el lugar por donde transitan las mercancías y las personas que tú decides que entren o que salgan. ¿Qué pasaría si en un domicilio donde vivís 4 personas, de repente entran 2 o 3? Es decir, el 50 o el 75% de la población de ese domicilio. Pues que ese domicilio colapsa. Porque aún obviando la posibilidad de que esos nuevos que acceden a tu domicilio os agredan o os acometan físicamente, obviando eso, solamente con que abran el frigorífico, sea, utilicen vuestros teléfonos móviles, vuestra energía, vuestra luz, vuestro dinero, vuestros recursos, vuestra ropa, solamente con eso se hace insostenible a los 2 o 3 días. En muy poco tiempo se hace absolutamente inviable. Y no estamos hablando de temas de falta de humanidad, de habilidad material y de inviabilidad relacional a nivel humano. Bueno, pues de la misma manera sucede en un país. Vamos a poner el caso de que las cosas en vuestro barrio se ponen feas. ¿Qué haces con el control del acceso? ¿Qué haces con tu puerta? La refuerzas. Cambias la puerta por una puerta acorazada, pones una alarma, pones una cámara de televisión, pones unas rejas en las ventanas, haces esto, haces lo otro. Es decir, la refuerzas, te refuerzas. El término sería militarizarlo, reforzarlo. Bueno, pues la frontera de un país es exactamente lo mismo. Vamos a ver si con este ejemplo lo entendemos. Y la frontera de un país se defiende con la fuerza que sea necesaria para que no pase uno. Porque si pasa uno, pasan dos. Y si pasan dos, pueden pasar 500. Si pueden pasar 500, pueden pasar 50.000 o 60.000, como ha sido el caso. Prácticamente el 60 o el 70% de la población ceutí. Bien, a este respecto, con el tema del empleo de la fuerza, os voy a hablar de algo que la mayoría yo creo que desconocéis. Para emplear la mínima fuerza necesaria, se requiere superioridad en la fuerza. Superioridad numérica, superioridad material, superioridad económica, superioridad estratégica. Se requiere superioridad. Fijaros, cuando éramos policías, cuando aparecíamos 4 o 5 policías a una intervención de una pelea entre dos, no hacía falta intervenir prácticamente a nivel físico. A veces sí, pero rara vez. ¿Por qué? Porque la propia presencia de 5 agentes de policía en superioridad numérica, superioridad material, puesto que nosotros llevábamos unos instrumentos, unas herramientas, unas armas que ellos no tenían, una superioridad táctica, una superioridad de conocimiento, etcétera, y una superioridad, puesto que nos ampara la legislación, pues aquello enseguida se diluía. Pero ¿qué pasaba cuando en una pelea de dos íbamos uno o a lo sumo dos? Pues que acabamos por el suelo con los tipos, uno con uno, el otro con el otro, y cuando te tienes que pegar de tú a tú con otro, las cosas pintan muy pero que muy feas. Y es entonces cuando tienes que emplear la fuerza con unos resultados lesivos indeseables. ¿Qué sucede en la frontera? Que para evitar que te asalten 60.000 personas, y es un asalto, es una invasión en toda regla, hay que asumir las consecuencias de lo que haya que hacer. Por ejemplo, abatir a tiros al primero que está pasando la valla o pasando el espigón o lo que sea. Porque cuando abajo tienes 3 o 4 policías, o 5, o una docena, que van a ser a todas luces incapaces materialmente de contener aquello, va a ser muy superior a la que habría que emplear si esa frontera hubiera tenido una buena inversión, con más valla, con más hormigón, con más espigón, con más agentes, con más medios, con más recursos, con 2 o 3 controles previos, con una tierra de nadie por medio bien dispuesta, con una serie de elementos que en este momento no están, llevan mucho tiempo sin tenerse en cuenta, y al final nadie, ningún español, tú no estás dispuesto a cargar sobre tu conciencia, a cargar sobre tu chepa la muerte de un ser humano. Y esa muerte, por bruto que suene, habría evitado durante décadas cientos, posiblemente miles de muertes en el estrecho, cientos de muertes en los asaltos a las vallas, ahogamientos en el mar. Es un daño a veces necesario, un daño colateral que se llama en el asunto bélico, y que acaba siendo necesario para evitar males mayores. Pero tu nivel de conciencia occidental, en este caso española, buenista, no puedes cargar sobre tu conciencia. Y Pedro Sánchez lo sabe, también lo sabe Feijóo, y lo sabía Zapatero, y lo sabía Aznar, porque esto ya viene de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Subcontratar ese servicio. No ya a una empresa privada, no, a una potencia extranjera, en este caso Marruecos. ¿Para qué? Para que sea la policía marroquí la que emplee la fuerza que tenga que emplear, incluyendo la muerte de ese ser humano, que ha sucedido en muchas ocasiones, y tú no te has enterado porque no te quieres enterar, y así como que no es asunto nuestro. Pero en el momento que tú subcontratas el control de tu frontera, el control de la puerta de tu casa a un extranjero, pierdes el control de tu frontera. Creo que resulta absolutamente obvio. Y el otro dispone
de una fuerza de negociación que antes no tenía y que jamás se le debió de ceder. Y esto es básicamente lo que ha sucedido, al margen y amén de lo que Pedrito les deba a los marroquíes o los motivos por los que tenga que arrodillarse, que lleva años arrodillado entregando el Sáhara y pagándoles en especies, en prebendas, en favores, en dinero, en forma de coches de policía, de bomberos, de subvenciones, de préstamos de bajo interés, estamos pagando la subcontrata, porque claro, en los presupuestos generales del Estado no hay un punto, un epígrafe que diga subcontratación del control de frontera en Ceuta y Melilla y tal. No, eso no existe de facto. Pero sin embargo, sucede. Lo estamos haciendo, lo hemos subcontratado y por tanto hemos perdido el control de nuestra frontera. Ceuta y Melilla jamás fueron colonias. Para todos aquellos que seguís defendiendo, jamás fueron colonias de España. Son territorios nacionales antiquísimos, no me voy a extender en esto, antiquísimos, tan antiguos o más que muchas de las provincias españolas, y merecen, tenemos el deber, no es que tengan el derecho, sino que el resto de nosotros tenemos el deber de defender esa frontera como si fuera la de nuestra propia casa, porque nos va mucho más. Yo creo que empezamos a ser conscientes de que nos va mucho más de lo que pensamos en ello.